Hola, mi nombre es Ricky Roach. Esta vez quiero tapar la mitad del mundo triste y feliz se reirá. Es igual, no es igual. Bueno, mi nombre es Ricardo Roach, tengo 39 años de edad. Empecé a andar cuando tenía 9 y me hice profesional en el 97, o sea, fui a correr a Estados Unidos. Empecé a andar en bicicleta en el barrio, en Villa Urquiza, en Capital Federal, con una bicicleta de paseo reformada. En esa época se soldaba un tubo arriba de las bicicletas de paseo y de esa manera tenías una cross. Y empecé saltando pozos con mis amigos del barrio, de la primaria. La bicicleta o la cross o el BMX, en esa instancia, en ese comienzo era mucho callejear, entonces te daba la libertad de irte para todos lados. Obviamente mis padres no se enteraban a dónde iba. Tenía un radio donde podía ir, pero bueno, siempre cuando sos niño te gusta cruzar los límites. Así fue el comienzo de BMX, digamos de la pronta niñez. Después seguí, empecé a correr, que es lo que se dice BMX Race, en circuito de bicicross en San Martín. Y después conocí lo que se dice el freestyle, el estilo libre, que en esa época se practicaba todo junto. La palabra mismo te lo dice, como que tenés un estilo libre. Ahora el BMX Freestyle se divide en un montón de disciplinas y categorías, y generalmente los que empiezan a andar se dedican ya a una disciplina como saltar en la tierra, o andar en rampas, o hacer pruebas en el piso, o andar en vertical. Está todo muy desglosado y muy especializado. Cuando empecé a andar era hacer freestyle, o sea, practicaba flatland, que son las pruebas de piso, o andabas en rampas, o andabas en salto de tierra, o andabas en un half, una rampa grande. Por ende, los que pertenecemos a las generaciones más viejas de freestyle sabemos hacer de todo. De hecho, he competido en flatland en un campeonato y tenía otra bici para saltar, para competir en street, como se dice. ¿Qué es el BMX Freestyle para uno? Uno siempre dice es un estilo de vida, pero realmente lo es. O sea, ahora transformarse en un biker o skater es muy fácil. Vas a una tienda, te compras todo y ya sos skater o biker o surfer o snowboarder. En la época que empecé a andar en bici era todo muy místico, no se conseguían las partes de bicicletas, no se conseguían las zapatillas, ni la ropa, no se conseguía ni siquiera la música que te gustaba ver en los videos. Entonces tenía como un formato, como una cosa mística que lo endulzaba más también, y uno tal vez se enamoraba de ser el raro de la división cuando estabas en la secundaria, pero a mí me tocó mucho empezar a indagar sobre los deportes extremos, como se dicen ahora, o alternativos, en la parte de snowboard, surf, escalar, andar en skate. Me gustaba hacer todo. De hecho, hubo una parte de mi carrera que la abandoné por hacer snowboard, y me fue bien y tenía patrocinios de snowboard, pero bueno, después regresé a la bici. Y lo que te da el deporte en sí, cualquiera de estos deportes, es que conoces mucha gente de diferentes países, de diferentes culturas, forjás una amistad grande con todos los que te rodean y con todos los que viajan, y la gente que conoces, porque es como que te entienden, como que hay mucha camaradería, o sea, la gente que no te conoces, la cruzás en un parque practicando,
te saludás y de repente te invita a su casa a quedarte a dormir, porque entiende que vivís en otro país, que no tenés plata, que, que llegaste ahí porque te gusta andar en bici o en lo que hagas. Y es muy bueno, se ayudan mutuamente. Yo me acuerdo cuando empecé a correr afuera internacionalmente, los pros, que tienen obviamente un hotel pago, una marca les paga los viajes y todo, muchas veces te preguntaban, ¿tenés a dónde quedarte? Y yo decía, no. Entonces ellos sabían muy bien que yo tenía que pagarme el hotel. Entonces me invitaban a colarme en el hotel y dormir en el piso, de los cuales siempre te pasan una frazada y dormís un poco más cómodo. Y eso muchas veces no tenés que olvidártelo, porque cuando estás vos arriba y lograste una buena posición, siempre es como un instinto ayudar a los de abajo. Ahora, por ejemplo, que yo no corro más internacionalmente, propongo a las marcas que sponsoricen a los niños que veo que tienen más trayectoria deportiva. Entonces es como que lo que se podría decir que qué es lo que me da el deporte, qué es lo que me dio el deporte y qué me hizo conocer un montón de países, un montón de gente diferente y saltar situaciones de aventura y de viaje que podría estar 5 horas hablando de anécdotas, pero muchas veces resolver problemas y seguir adelante es como que estás obligado a hacer todo esto cuando viajas. Y también obviamente obligado a aprender diferentes idiomas. Más idiomas sepas, mejor te va a ir y vas a poder cruzar diferentes fronteras. No sé qué más agregar. Me acordaba de un montón de cosas y me perdía. Deja que pase el tiempo. Deja que pase el tiempo. Déjalo pasar. Déjalo pasar y no hagas nada. Todo junto me pego más. Mira, un día fui a correr a San Antonio, Texas. La ESPN hizo un campeonato raro que era como una olimpiada y yo estaba en el team de Sudamérica. Llegamos y bueno, fue muy loco porque me llaman a mi casa y tenía que irme volando, vivía en Bariloche, entonces me tuve que ir volando a Estados Unidos y obviamente que no estaba para nada preparado y no tenía tanto efectivo y mis marcas me pagaban, pero no tenía muchos apoyos y era una competencia súper importante. Fuimos con unos amigos a correr, a representar Sudamérica y no queríamos pagar los hoteles que costaban carísimos. Entonces nos encontramos con unos amigos japoneses y nos presentaron a unos riders coreanos. Y obviamente que coreano no sabía hablar y mis amigos japos se fueron y hablaban inglés. Entonces el coreano tenía una maquinita que escribiéndole en inglés me traducía en coreano. Entonces le pedimos permiso para quedarse en su habitación. Y nos reíamos, hacíamos chistes, pero bueno, tardábamos un montón en comunicarnos. Y así sobrevivimos 4 días de la competencia, fue una experiencia muy buena. Y después nos enfermamos todos porque vino la gripe aviar en un dome que tenía aire acondicionado de 23 grados y afuera hacía 42 seco, así que todo el mundo se enfermó. Y yo para competir me acuerdo que me tomé 25 botellitas de agua seguidas para sacarme el virus de encima. Que sobrevivir en este mundo es bastante difícil porque la única manera de viajar y seguir en competencias es tener sponsors. Ahora en el 2014 tener sponsors es algo normal y cuando vas a competir afuera obviamente que tenés 2 o 3 marcas que te apoyan. En mi época, aunque suena viejo,
no había tantos apoyos. Entonces, una buena manera de sobrevivir era haciendo demostraciones. Entonces yo me la pasé haciendo exhibiciones por todos lados. Tenía mi base en España y hacía exhibiciones en España, en Francia y en Estados Unidos. Obviamente que tuve que trabajar de un montón de otras cosas para seguir adelante. He hecho de todo. De hecho, me encanta construir y he trabajado en escenografías para películas y films. También de diseñador. Bueno, hice un montón de diferentes cosas. De ser empleado para seguir adelante con la carrera deportiva. Muchas veces tenés que ser tu propio manager. Ahora hay gente que se especializa en eso y hay gente como yo vieja que le aconseja a los nenes qué tienen que hacer, pero cuando empecé a andar me di cuenta que me empecé a dar cuenta, obviamente tarde, pero lo hice, en ser mi propio manager. Entonces uno se organiza en qué demostraciones tiene que ir, a qué competencias le conviene ir, porque las competencias europeas son diferentes a las norteamericanas. Por ejemplo, en el Norteamérica están todos los mejores del mundo y hay muchas veces que no salen de ahí. Prefieren no arriesgarse a una competencia de Francia o de España, o no hacer demostraciones. Entonces hay todo un balance que uno tiene que tener en cuenta, y siendo como su entrenador, su coacher, su manager propio, y el personaje que también está envuelto en todo eso, que es el deportista, tienes que sacar un balance de todo eso y proyectarte. Entonces yo lo que hacía era hacer exhibiciones y ver en qué competencia estaba cerca para competir. Entonces optimizaba gastos y resultados, ¿no? Obviamente que al conocer a todos los mejores del mundo y tener sus mails, siempre uno le mandaba mails y les preguntaba, ¿vas a ir a esta competencia? Entonces uno sabía más o menos cómo iba a quedar posicionado y podías tener un cálculo de cuánta plata podías viajar, de cuánta plata podías ganar en la competencia. Dado que, bueno, obviamente que sale caro viajar en avión, el hotel y volver. En mi carrera como deportista se fue dando de que cuando me formaba como profesional, paralelamente también empecé a construir rampas y a organizar eventos. Fue como que empezamos a crecer paralelamente muchos deportistas y amigos que fueron mis socios en organizar eventos y hacer circuitos. Entonces es como que me volví profesional en el BMX Freestyle, pero también me volví profesional en la construcción y en la organización de eventos. Por ende, tuve una doble carrera y pude trabajar organizando eventos afuera, ayudando a la gente de la ESPN o otras competencias siendo juez, y construyendo rampas en todos lados. Es como que vas a la universidad y tenés 2 carreras o 3 al mismo tiempo. Y muchas veces cuando se me pregunta qué es lo que me dio el deporte, aparte de la experiencia y lo vivido y lo viajado, los idiomas y todo lo que dije antes, es la posibilidad de aprender diferentes rubros laborales, sea el video, la edición, la organización de eventos, hasta... no sé, ya ahí me perdí. Hasta la construcción de rampas. Me hice una casa también. Uno que conoce estos deportes antes de que existiera la palabra extremo, que después empezaron las X y a hablar de extremo, y me acuerdo que hubo una nota en un diario conocido de que habían sacado un perfil psicológico de los que practicábamos deportes extremos, que éramos adictos a la adrenalina, y tuvo una cosa media rara que lo querían hacer científicamente comprobable, pero que al final criticaban a los deportes extremos. Yo lo que siempre digo, y está bueno aclararlo, es que para andar en bicicleta, por ejemplo, profesionalmente, en mi disciplina, que es el vertical, que es uno de los más difíciles, uno no tiene que estar como loco gritando y descontrolado y con la adrenalina al taco. En realidad es todo lo contrario, es controlar la adrenalina y andar a una altura y a una velocidad muy fuerte, pero súper controlado. O sea, yo en el aire, cuando hago mi rutina o mi prueba, estoy controlando mi adrenalina y no estoy gritando como loco. Algunas veces
se hace la publicidad de los deportes extremos y el merchandising lo usa como si fuéramos todos frenéticos. Y si conoces a los profesionales de snowboard o de surf, que tuve el agrado de conocer muchos profesionales de diferentes deportes y hacerles notas y cruzármelos en eventos internacionales, son tipos muy tranquilos. Se juntan a la noche y hablan con mucha tranquilidad y no son locos y descontrolados. Obviamente que en el ambiente el descontrol y la locura se da y hay fiestas y pasan esas cosas, pero vale la pena aclarar que un deportista extremo, como se dice ahora, es un tipo que se sabe controlar. Y a veces. Algunas veces conoces riders y los ves y por ejemplo mi disciplina es el vertical, el halfpipe, que es la rampa U gigante y súper ancha, que acá no hay muchas en la Argentina porque es una rampa costosa y obviamente que lo óptimo es tenerla bajo techo. Yo me dediqué al vertical porque en toda mi carrera, que competía en flatland y después competía en street y después en vertical y después dejé de lado en las pruebas de piso, que es el flatland, me dediqué al street y al vertical, pero viendo en las competencias cómo venía el nivel de los riders, que las nuevas generaciones que venían, me enfoqué más en vertical, ya que el suceso del vertical es que hay gente de más de 40 que sigue andando. De hecho, Dennis McCoy en el 2014 en los X Games sale tercero y tiene 47 años. Tuvo una leyenda viviente. El vertical reúne un montón de factores en que se juntan la experiencia arriba de la bici muchos años y las ganas de practicar flotando en esa rampa. Las nuevas generaciones se dedican más al street. Ahora se llama Real Street, las competencias, como de la calle verdadera, o Super Park o Bowls. Y todo este deporte progresa y se ramifica y se especializa cada vez más. Entonces, cada uno elige su disciplina. La mía fue el vertical. Hay que definirla, si no... El problema va a tener ustedes después para editarlo. Bien.